Ok, entonces seguimos con la parte 2, que era demostrar el inciso número 4. Entonces, número 4, como logaritmo ya vimos que es estrictamente creciente. Por un teorema de cálculo 1 cuando vieron continuidad y funciones inversas, todo eso, eso implica que, o de álgebra también, teorema visto en cálculo 1 o álgebra superior, en la parte de funciones, eso implica que el logaritmo natural es 1 a 1. Es 1 a 1 automáticamente, que es monótonamente creciente. Ahora, para ver qué es, por demostrar que ln de x es sobre. Entonces recuerden que para ver qué es sobre, era si una función f que va de x a y es sobre, si para todo y en y existe un x en x tal que f de x es igual a y. Entonces si agregamos la condición de que exista un único, ahí ya estamos diciendo que sea también inyectiva, pero aquí en general no. Entonces sea, vamos a decir, sea y que pertenece a R, y como el n de x tiende a menos infinito, si x tiende a 0 por la derecha, eso significa que existe un x0 mayor que 0 tal que el logaritmo natural de x0 sea menor que y. Entonces aquí tienen la grafiquita esta. Entonces como el logaritmo natural de x, si x tiende a 0 por la derecha, eso quiere decir que existe un x0 tal que el logaritmo natural de x es menor que esta y de aquí, ¿no? Siempre. O si la y está acá, no importa, siempre va a haber un x0 tal que el logaritmo es menor que esa y. Ok. Ok. Y como, análogamente, como ln de x tiende a infinito, si x tiende a infinito, entonces eso quiere decir que existe un x1 mayor que 0. Aquí un x1 mayor que 0, bueno, no ahí, lo estoy exagerando mucho, pero dependiendo, pues siempre va a existir ese x1 mayor que 0, tal que esa y sea menor que el logaritmo natural de x1. Muy bien, entonces, por el inciso 1, ln de x es continua en 0 infinito, en particular, es continua en este nuevo intervalo x0, x1. Entonces continúa ahí. Entonces por el teorema del valor intermedio, existe un x en este intervalo abierto x0, x1, tal que el logaritmo natural de x es igual a y. Es decir, es sobreyectiva. Sobreyectiva. Ese teorema del valor medio para funciones, lo que decía es que si tenemos una f que va de un intervalo a los reales continua y entonces existe un x que pertenece ahí tal que f de x es igual a y. De las propiedades de las funciones. Entonces con eso ya vemos que es biyectiva. Ahora lo que hay que ver es que existe el número e. Entonces, eso quiere decir, como es biyectiva, eso implica que existe un único número que le vamos a llamar e, tal que el logaritmo natural de e
es igual a 1, porque es biyectiva, no puede haber 2. Entonces la biyectividad asegura que hay 1, tal que el logaritmo evaluado ahí es igual a 0, a 1, perdón, a 1. Bueno, no hay, porque puse el punto este no, aquí vale 1. Entonces hay un número que lo vamos a llamar tal que el logaritmo natural a en ese evaluado ahí vale 1, porque la función es biyectiva. Entonces la biyectividad permite asegurar esto de aquí. Y a ese número le vamos a llamar e. No sabemos quién es. Ahora, además tenemos que el logaritmo natural de 2 es la integral de 1 a 2 de dt sobre t. Y esto es menor o igual que la integral de 1 a 2 de 1 por dt. Entonces eso es claro de la gráfica que tenemos. Entonces tenemos la del logaritmo 1 1 y entre 1 y 2 tenemos que se cumpla esta desigualdad de aquí. Y esta integral vale 1. Ahora el logaritmo natural de 4 va a ser la integral de 1 a 4 de dt sobre t. Eso lo podemos partir como la integral de 1 a 2 de dt sobre t, más la integral de 2 a 4 de dt sobre t. Ahora, aquí estoy usando lo que usamos para demostrar. Aquí nada más que ya no lo quiero poner. Estas cosas de acá. Entonces, usando lo mismo aquí, o sea, aquí usaría que 1 entre t es mayor o igual que 1 entre k para todo t entre 0 y k. Entonces, esto es mayor o igual que la integral de 1 a 2 de dt sobre 2 más la integral de 2 a 4 de dt sobre 4. Y esto es igual a 1 medio más 1 cuarto por 2, que es la integral de 2 a 4 de dt, y esto nos da 1 medio más 1 medio. Esto es igual a 1 también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el logaritmo natural de 2 es menor o igual que 1, y 1 es menor o igual que el logaritmo natural de 4. Entonces, tomando las inversas, lo que tendríamos es que 2 es menor o igual que e es menor o igual que 4. Entonces, con lo cual, la base de Ln es justamente e. Y entonces esa alfa que teníamos al principio, esa alfa es un... Bueno, y esto de aquí lo podemos hacer puesto que Ln es biyectiva y creciente. Entonces estas desigualdades no van a cambiar. Entonces, con lo cual la base del logaritmo es e, y esa alfa que teníamos antes es un factor de transformación. Muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos demostradas todas esas propiedades de la función logarítmica y hemos definido quién es el número e. Entonces vamos a ver una expresión alternativa de e como un corolario después de un teorema que vamos a ver más adelante, y que es el límite cuando n tiene infinito de 1 más x entre n a la n, que es una expresión que ya vimos en cálculo 1 también para poder hacerlo para encontrar una expansión decimal del número e, no sé si se acuerda, pero nunca dijimos, o sea, nunca demostramos que ese límite era eso, me parece, no recuerdo. Entonces, ahora el número e se puede obtener con sumas superiores e inferiores. Y eso estaría bueno que lo viera Arturo, quizá. Yo creo que le voy a mandar un mensaje para que haga eso con sumas superiores e inferiores, una aproximación.
Y bueno, aquí voy a salirme un poco del tema porque les había dicho al principio que quizá demostrábamos que es irracional, es fácil de demostrar, eso lo vamos a hacer después con las series, pero que es trascendente no tanto, y lo mismo para Pi, pero eso no nos va a dar tiempo de hacerlo, por obvias razones, pero con todo lo que hemos visto aquí, ustedes pueden ir al libro y entender lo que hace, por ejemplo, el Spivak. Entonces lo que voy a hacer aquí es contarles una forma en la que se hace eso de manera más sencilla. Entonces, hay algo que se llama, aquí lo voy a poner como de azul, hay algo que se llama el teorema de Lindemann. Lindemann-Ballestras. Ballestras. Entonces, obviamente, estas son matemáticas ya avanzadas, por supuesto, y se necesita mucho para llegar ahí. Entonces, pues lo que dice este teorema es lo siguiente, dice que si tenemos una serie de números alfa 1 hasta alfa n algebraicos, que sean algebraicos significa que sean solución de una ecuación algebraica. Entonces, algebraicos, es decir, que sean solución de una ecuación algebraica. Entonces, números algebraicos linealmente independientes o independientes, simplemente, no me acuerdo, sobre los racionales, sobre Q. Entonces, lo que dice esto es que este E alfa 1 hasta E alfa n son números algebraicos también, linealmente independientes. Eh, linealmente independientes sobre Q, claro, sobre los números racionales. Entonces, y lo que dice es que y el campo de extensión Q de todos estos, de E al alfa 1 hasta E al alfa n, tiene grado trascendente n. Sobre los racionales. Entonces, con este teorema se demuestra fácilmente la trascendencia de pi y de e. Ahora, este teorema de Lindemann es una generalización de una conjetura que se llama la conjetura de Chanuel. No me acuerdo cómo se escribe, pero ¿cómo era? Algo así. Chanuel, esto se los pongo por si tienen curiosidad y ver si les gusta esto, pueden estudiar teoría de álgebra moderna, teoría de grupos, todo eso. Entonces, lo que dice esa conjetura es para números complejos. Dice que si tienen n números complejos, linealmente independientes sobre el campo de los racionales, entonces el campo de extensión, que sería sobre los zetas y las exponenciales de esos zetas, parecido a lo que está aquí, va a tener grado trascendente de al menos n sobre los racionales. Entonces, y este teorema es una generalización de esa conjetura. Conjetura no sé si ya se haya demostrado o no, pero pueden investigar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces
Entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a poner aquí, si tenemos dos números, digamos, 0 y alfa distinto de 0. Entonces, dos números 0 y alfa que sean algebraicos, distintos, obviamente, porque alfa no es 0. Entonces, tal es que e a la 0 y e a la alfa es igual a 1 y e a la alfa. Entonces, estos son linealmente independientes también sobre los enteros. Entonces, lo que significa que este de aquí, e al alfa, no puede ser algebraico. Y entonces tiene que ser trascendente. Entonces sería la demostración de que el número e a lo que sea, es un número trascendente. Entonces, en particular, si alfa vale 1, o sea, si alfa vale 1, entonces ese es trascendente, que es la e que tenemos aquí. Y, por ejemplo, en el caso de pi, esto solamente es muy platicado, para que vean el poder que tiene este teorema, que en 2 líneas demuestra que el número es trascendente. A diferencia de lo que viene en el Spivak, por ejemplo, o en los libros de álgebra moderna, donde es algo que lleva su tiempo. Y lo mismo con el pi. Entonces, podemos decir, supongamos que pi es algebraico. Supongamos que es algebraico. Entonces, como el número i es algebraico, i a la pi va a ser algebraico también. Producto de algebraicos es un número algebraico. Ahora, pero sabemos que de la identidad de Euler, e a la i pi es igual a menos 1. ¿Cierto? Que es coseno de pi más i seno de pi. Esto es 0 y coseno de pi es menos 1. Entonces sabemos que e a la i pi es igual a menos 1. Pero, como i pi es algebraico, por el teorema de Lindemann, eso significa que e a la i pi es algebraico. Perdón, es trascendente. Es trascendente. Pero eso es una contradicción porque e a la i pi es igual a menos 1 y menos 1 es algebraico. Entonces, por lo tanto, pi tiene que ser trascendente. Y esa sería la demostración rápida utilizando el teorema de Lindemann y cosas de variable compleja. Bueno, pero eso, entonces, eso ya no lo vamos a ver. No lo vamos a ver por el tiempo, pero con todo lo que hemos revisado aquí, ustedes ya pueden, si les da curiosidad, no entender el teorema de Lindemann, o sea, pueden buscar la demostración, lo que sea, pues no van a entender nada. Pero sí pueden ir al Spivak y ver la demostración que da ahí de la trascendencia tanto de pi como de e. Bueno, no me acuerdo si hace la de pi ahí. Pero bueno, en caso de que quieran ver, me pueden preguntar y les paso la referencia de algún libro donde lo haga. O buscarlo en internet y pueden entender lo que estén haciendo ahí, siempre utilizando solamente cálculo. Como ven, si utilizan estas cosas, pues ya la trascendencia de pi, por ejemplo, y la de e es directa totalmente. Bueno, entonces eso no lo vamos a ver. Y de hecho no es parte del temario, pero
sería bueno. Al menos esto que les conté aquí un poquito y que les dé curiosidad y vayan a buscar eh, en algún lado. Ok. Bueno, ahora lo que... ¿Qué era lo que quería hacer? Vamos a demostrar algunas propiedades más propiedades del logaritmo natural. Entonces, si x, y son positivos, entonces vamos a tener que logaritmo natural de x por y va a ser igual al logaritmo natural de x más logaritmo natural de y, que es una de las cosas que queríamos que cumpliera al principio, ¿se acuerdan? Entonces, esa función a la que arribamos era el logaritmo y ahora hay que ver que efectivamente cumple con todas esas cosas que sabemos tiene que cumplir, como estas. Lo cual va a dar una consistencia a cómo le hemos definido, como esa integral. Entonces, demostración. Tenemos que logaritmo natural de x es igual a la integral de 1 a x de dt sobre t por definición. Ahora, del teorema fundamental del cálculo y del hecho de que el logaritmo natural de 1 es igual a 0, derivando de ambos lados tenemos que la derivada de esto es 1 entre x, como ya hemos visto. Ahora, sea un y mayor que 0 arbitrario. Y definimos la función f de x igual al logaritmo natural de x por y. De x por y, sí, así. Entonces, f' de x va a ser el logaritmo natural primo de xy. Pero según lo que está aquí, va a ser 1 entre el argumento por la derivada de este utilizando la regla de la cadena con respecto de x, que nos va a dar y. Entonces, esto va a ser igual a 1 entre x. Entonces, pero 1 entre x es el logaritmo, la derivada del logaritmo natural. Entonces, esto lo que nos dice es que existe una constante c en los reales tal que f de x es igual al logaritmo natural de x más c del teorema fundamental del cálculo para toda x mayor que 0. Entonces, ¿cómo calculamos la c? Pues podemos tomar x igual a 1, entonces f de 1 va a ser igual al logaritmo natural de 1 más c, el logaritmo natural de 1 es 0, y f de 1, según lo que definimos aquí, es logaritmo natural de 1 por y, que es igual al logaritmo natural de y, entonces c es logaritmo natural de y. Y entonces, sustituyendo aquí, f de x, que es logaritmo natural de xy, es igual a ln de x más c, pero c es ln de y. Muy bien, entonces ya se trabó esto de nuevo. No sé qué le pasa a esta computadora, el Windows siempre... Voy a tener que botarle el Windows a esto porque genera muchos problemas. Bueno, a mí me genera muchos problemas, no sé por qué. Entonces ahorita ya se trabó, no sé cuántos minutos voy a estar así esperando, porque no quiero perder el avance que ya teníamos de 23 minutos. Pero bueno, ya regresó. Ok, entonces ya tenemos eso demostrado, una de las primeras propiedades. Ahora otra vez ya se trabó, no puede ser. Ok, como un corolario, suponer corolario 3.1.1, a ver si xy es positivo, entonces otra propiedad que sabemos que tiene que cumplir es que el logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos. Entonces vamos a demostrar eso. Ok, tenemos que logaritmo natural de x es logaritmo natural de x por 1. Esto va a ser logaritmo natural de x por y sobre y. Ahora esto es logaritmo natural de x sobre y por y. Todo esto lo podemos hacer, pues son números reales.
por eso tanto trabajo en cálculo 1. Entonces esto es igual a, este es un número, este es otro, aplicando el teorema anterior. Es logaritmo natural de x sobre y más logaritmo natural de y. Y entonces, logaritmo natural de x sobre y es igual a logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. Lo tenemos demostrado. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Bueno, sí, otra cosa que estoy pensando aquí, para ver que no es acotada, o sea, otra forma de ver, otra forma, si es que no entendieron lo de las integrales, de ver que ln no es acotada, en R pues pueden poner si n es natural como hicimos allá, entonces utilizando ya las propiedades de todo esto que ya demostramos aquí. Logaritmo natural de 2 a la n va a ser igual a logaritmo natural de 2 por 2, etcétera, por 2 n veces. Entonces esto va a ser ln2 más ln2 más ln2 n veces. Entonces esto va a ser n veces ln2 y ln2 es positivo, como ya habíamos visto. Entonces ln no es acotada. Entonces lo que tenemos aquí es otra propiedad, que ln de a a la n es n por ln de a, pero eso lo demostraremos más adelante. Por eso lo hice así. Entonces no es acotada, se ve fácilmente. Y la otra pues sería poner logaritmo natural de 1 entre 2 a la n, y eso ya sabemos que es logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2 a la n, y esto ya vimos que es 0, menos n logaritmo natural de 2, esto es negativo. Entonces cuando n se va a infinito, evidentemente esto se va a menos infinito, entonces por lo tanto ln no es acotada inferiormente en el intervalo 0, 1. Muy bien, entonces es otra forma de ver que no es acotada, ya utilizando las propiedades que tenemos aquí. Ahora vamos a definir a la inversa. Definición que es la segunda. Dada ln de 0 infinito a r, entonces la inversa es la función exponencial. Que vamos a denotar así por el momento exp, que de hecho en cosas avanzadas de geometría diferencial, topología diferencial, se denota así, la función exponencial, de hecho. De r a los reales positivos, que es o sea, es a 0 infinito, tal que la exponencial es justamente la inversa del logaritmo natural. Entonces, si ya sabemos que la gráfica de el logaritmo es la que ya pintamos, entonces por lo que ya sabemos, saben que pintan la identidad aquí, entonces si tenemos el logaritmo que pasa aquí en 1, siempre me sale horrible esto, entonces la exponencial será algo así, en 1 aquí, reflejando, así. Entonces esa crece muy rápido, y de hecho vamos a demostrar que crece más rápido que cualquier polinomio, pero eso lo haremos al final. Ok, entonces esa es nuestra definición de la función exponencial. Podríamos hacer otro teorema equivalente, ver que se va a infinito, etcétera, pero ya no lo voy a hacer.
que creo que es bastante claro como se tenía que hacer análogo a al primer teorema que demostramos aquí. Entonces, y tampoco quiero aturdirlos con lo mismo una y otra vez. Ok, entonces ahora vamos a ver quién es la derivada de esa función exponencial. Entonces, para todo x número real, bueno, aquí yo puse con mayúscula, pero recordando eso de geometría diferencial es así, exp. Aquí también. Y después vamos a ponerle simplemente la E usual, pero en cosas más avanzadas se usa esta notación de aquí. Y esto ya se trabó de nuevo y se traba cada rato, no sé por qué. Entonces, para todo x en R, la derivada de la exponencial es la misma. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces vamos a usar que la derivada de la inversa es 1 en tf' de f a la menos 1 de x. Entonces como f de x es igual a ln de x, f a la menos 1 de x es igual a ln a la menos 1 de x, que es la exponencial de x. Entonces la exponencial prima de x va a ser igual a 1 en tf', pero f' es... bueno, de hecho no tengo que usar esto. F' sería ln'. Ln' evaluado en f a la menos 1, que sería x o ln a la menos 1, de hecho. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 entre este, es 1 entre exponencial de x. Entonces esto me queda x de x. Y está demostrado. Entonces la derivada del exponencial es ella misma. Ya lo tenemos. Ahora vamos a ver qué cumple con las leyes de los exponentes. Teorema 3.1.4. Para x y en los reales, la exponencial de x más y va a ser igual a exponencial de x por exponencial de y. Entonces vamos a demostrar esto. Vamos a decir sea u igual a x y b igual a x y. Entonces x es igual a ln de u y y es igual a ln de b, porque x y ln son inversas una de otra. ¿Ok? Entonces, para yo poder invertir, digamos, lo que estamos haciendo es ponerle lnu igual a ln exp de x. Pero esta, como es inversa, esto es igual a x, que es lo que tengo aquí. Entonces, pues ya lo hago de manera directa porque ya sé que es la inversa de esa función. Ahora, porque es una función biyectiva, ya acuérdense. ¿Cómo sé que existe la inversa? Eso ya no lo dije, pero hay teoremas que vimos en cálculo 1 que garantizan que si la función es biyectiva, entonces es invertible. Entonces directamente esta cosa existe y no hay que probar nada más, solamente utilizando esos teoremas. Ahora tenemos que x más y, que es logaritmo de u más ln de b, va a ser igual a justamente eso que dije. Y esto, por las propiedades de los logaritmos que ya demostramos, es logaritmo de u más b. Y logaritmo de u más b. No, a ver qué estoy haciendo aquí. Logaritmo de u por b, perdón. Esto es logaritmo de u por b, perdón. Y entonces, otra vez tomando la inversa, vamos a tener que x de x
más y va a ser igual a exp de ln de u por b. Pero esto es la identidad u por b, pero u por b es exp x por exp y. Y tenemos demostrado esta propiedad de aquí también. Ahora vamos a hacer la siguiente definición formal. Definición 3.1.3. Entonces definimos el número e como exp de 1, según esta función. Es decir, 1 va a ser el logaritmo natural de e. Y eso va a ser la integral de 1 a e de dt sobre t. ¿Okay? Y además habíamos visto que... Entonces, esta es la definición del número e. Así como la tenemos aquí. Entonces, y vimos que está entre 2 y 4. Entre 2 y 4. Aunque no sabemos quién es exactamente todavía. Y también sabemos que como logaritmo natural de 1 es igual a 0, entonces si saco inversas, tengo que 1 es igual a e a la 0. ¿De acuerdo? Y esta de aquí lo que me dice es que ln de e es igual a ln de x de 1, como son inversas, esto es igual a 1, es decir, ln es igual a 1, lo que ya sabemos que la base de este logaritmo era la e, como ya habíamos probado. Ahora, del teorema anterior, o sea, sabemos que x de x más y es igual a x de x por x de y. Entonces, de ese teorema podemos aplicar x de 1 por x de 1 por x de 1. ¿Cuántas veces? X veces, vamos a poner x veces. Entonces, esto va a ser igual por esa propiedad a x de 1 más 1 x veces. Entonces, esto pues es igual a x. Entonces, esto lo podemos poner como x de 1 elevado a la x. Pero esto entonces, por la definición que tenemos ahí, esto es e a la x. Para todo x en los racionales en principio. Entonces, aquí justamente estamos usando el hecho de que sea racional. X es racional. Racional. X veces racional. No un número irracional todavía. Entonces, esto define esa exponencial para todo x racional. Y lo que debemos hacer es extender de lo anterior para definir e a la x como una exponencial. Entonces, vamos a poner esa, y otra vez ya se trabó esto. Una disculpa, pero no sé, esta máquina, el Windows que tengo aquí no la uso para nada, es nueva casi, entonces tengo que ver la manera de arreglar esto porque no sé si se esté cortando ahora o no, porque luego el reloj parece ser que continúa. Entonces, ya está. Es bastante jodido esto. Ok, definición 3.1.4 vamos a poner. Entonces, para todo x en R, vamos a definir e a la x como la función exponencial en x. Entonces, aquí hemos definido ya e a la x para x arbitrario, incluido cualquier número irracional.
aunque aún no hemos definido quién es a la x con una a distinta de e. Entonces, si x pertenece a los racionales, a la x es igual a 1 por a la x, y ese 1 lo podemos poner como e a la logaritmo natural de esto, de a la x, justamente. Y esto sería igual a e a la x logaritmo natural de a. Para toda x en R lo podemos extender. Entonces, con eso definimos lo siguiente. Entonces, si a es positivo, entonces para toda x en R vamos a definir a la x igual a e a la x logaritmo natural de a, si a es igual a e. No, perdón, así nada más. Entonces, si a es igual a e, la definición coincide con la anterior, con esta de aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está la definición? Con esta de aquí. Entonces coincide, si a es igual a e, entonces lo que tenemos es que e a la x es igual a e a la x ln de e, y eso es igual a e a la x justamente para toda x en R. Entonces, pedir a mayor que 0 es necesario porque esté bien definido. Entonces, ¿por qué? Porque podemos tener cosas como esta. Y esto como lo definimos, como la raíz de menos 1, por ejemplo, pero esto no sabemos en R. Entonces, pidiendo la a positiva, nos evitamos de todas estas cosas de aquí. Y bueno, aunque para otros racionales sí tendría sentido, por ejemplo, si tuviera menos 1 a la un sexto, por ejemplo, raíz sexta de menos 1, que sería menos 1. Perdón, a la un sexto, a la un quinto. Entonces sería menos 1. Entonces, con esta definición tenemos que tener que, de ax, debemos tener que e a la x a la y, por ejemplo, es igual a e a la xy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver antes de concluir esta parte? Entonces, otra vez, esperar a que esto cargue y no se trabe, porque no sé qué le pasa. Vamos a ponerlo como un teorema 3.1.5. Si a es mayor que 0, entonces, número 1, a la b a la c es igual a la b por c para todo bc. Entonces, tanto AB como es positivo y también, o sea, AB es positivo, tiene que ser positivo para que esto esté bien definido, digamos. Y número 2, a la 1 es igual a y a la x más y es igual a la x por a la y para todo xy en los reales, que son las leyes de los exponentes. Entonces vamos a demostrar. Pucha, otra vez, no puede ser. No es imposible así, pero bueno, se hace lo que se puede. 1, a la b a la c. Entonces, esto por definición de a, siempre hay que ver que la definición de a es que a la x es igual a e a la x logaritmo natural de a. En este caso, la a es a la b y la x sería la c. Entonces, esto es e a la c ln de a la b.
Y entonces esto es igual a... ¿cómo le ponemos aquí? Sí, esto es igual a e a la cb, logaritmo natural de a, digamos así, y esto sería e a la cb, logaritmo natural de a. Y entonces esto por la definición de aquí sería a, o sea, a la x, pero la x aquí es c por b. Listo. Muy bien. Y número 2, y con eso concluimos, yo creo, bueno, quizá no, a la 1 es igual, de nuevo ocupando esto, es e a la 1 ln de a. Entonces esto es e a la n de a. Y esto es igual, como son inversas, es igual a. Entonces ya está demostrada esta parte. Y a la x más y. Entonces de nueva cuenta, aplicando esto, es e a la x más y ln de a. Pero eso es igual a e a la x ln a más y ln a. Y entonces esto es igual, por las propiedades de la exponencial, a e a la x ln a por e a la y ln a. Pero esto otra vez por definición es a la x y esto es a la y. Demostrado. Entonces Arturo, aquí lo voy a poner Arturo, les dará las gráficas. Ay, no puede ser. No puede ser esto. Las gráficas de f de x igual a la x usando cálculo. Así como lo que hice para obtener la gráfica del logaritmo. Entonces, ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Si, por ejemplo, si y es igual al log a de x, entonces como tiene la inversa sería x igual a la y. Y esto, por definición de a la y, es e a la y logaritmo natural de a. Esto es por la definición. La misma que usamos acá en amarillo. La misma. Entonces, sacando logaritmos de ambos lados, sería logaritmo natural de x es igual a logaritmo natural de a la y ln de a. Y esto se cancela y nos queda y ln de a. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que lnx es igual a y ln a. Y entonces y es igual a lnx entre lna. Entonces, por lo tanto, como y es log a de x, por lo tanto, log a de x es igual a lnx entre lna. Que es una identidad para x que pertenece a 0 infinito. Es decir, si a es mayor que 0 y fa de x es igual a la x para toda x en R, si a es distinto de 1, entonces la inversa es fa a la menos 1 de 0 infinito a R. Es la inversa de la función fa que estoy definiendo aquí, que va de R a 0 a infinito. Entonces esa inversa existe y se denota por fa a la menos 1 igual a log en base a
que es la función logaritmo en base a. Entonces, si a es igual a e, entonces esto implica que el logaritmo en base a de x va a ser el logaritmo en base de x, que es logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de e, y eso es igual al logaritmo natural de x porque este es igual a 1, como ya habíamos visto. Es decir, log e de x es justamente el logaritmo natural de x, es decir, log e es justamente ln, como habíamos visto. Entonces, por esa razón el número e es frecuentemente, por eso es la base de los logaritmos naturales. Entonces, como habíamos visto, e es la base de los logaritmos naturales. Muy bien. Otra base común es la base 10. La base 10. Entonces, a es igual a 10. Entonces, tenemos que el logaritmo de x en base 10 va a ser igual al logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de 10. Tienes a 0 infinito. Y entonces se puede hacer una aproximación del logaritmo natural de 10 con sumas superiores y todo eso. Entonces esto es 2.t02, creo, algo, no me acuerdo. Entonces con eso se puede calcular el valor del logaritmo de x si conocemos el logaritmo natural de x. Y viceversa. Entonces, conociendo este, yo puedo obtener este, o conociendo este, puedo obtener este de acá. Muy bien, entonces vamos a cerrar con un último teorema. Y lo que falta es poco ya, de hecho. Entonces, quizá con otro video de 1 hora o menos quede. Y ya pueden empezar la tarea, los que ya acabaron la tarea anterior. Pueden empezar esta tarea que es más sencilla que las anteriores. Entonces, dados f, una función que va de r a 0 infinito, y g, una función que va de 0 infinito a r, tal que f de x es igual a la x, y g de x es igual a log en base a de x. Entonces, las derivadas son f' de x igual a log a por a la x, y g' de x va a ser igual a 1 entre x log a. Y como les decía, cuando ponen log a, log, por ejemplo, x, esto quiere decir que la base es 10, que se acostumbra a no poner. Entonces la demostración muy simple, f de x es igual a la x. Entonces esto por definición lo podemos escribir como e a la x logaritmo natural de a. Entonces la derivada de esto, ya sabemos que la derivada de la exponencial es la misma, y aplicando regla de la cadena por la derivada de esto con respecto de x. Entonces voy a ponerlo así. Entonces esto es igual a ln(a) por e a la x ln(a), y aplicando la definición otra vez, eso es ln(a) por a la x. Y la otra, que es g de x igual a log a de x, esto es igual a logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Y entonces g' de x es igual a la derivada de, esta es una constante, la derivada de este es 1 entre x, entonces esto es 1 entre x logaritmo natural de a. Perdón, aquí era log. Log. Y aquí logaritmo natural sí está bien. Entonces aquí me tengo que corregir. Entonces ln. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos, y en la siguiente seguiremos con las propiedades de estas funciones logarítmicos y exponenciales que ya conocen.